este video tutorial vamos a seguir aprendiendo a trabajar con la herramienta de creación Loft, para lo cual vamos a modelar un destornillador. Como habíamos hablado, para generar un loft necesitamos un recorrido, o sea un path, y una shape, que es una spline que va a trasladarse a través de ese recorrido. El mango de mi destornillador mide 9 centímetros de largo. Entonces, para generar una línea que cumpla con estas características, lo que voy a hacer es primero hacer un rectángulo que tenga, entonces, importante, 9 centímetros de alto por cualquier dimensión de ancho. Ahí y acá 0. Bien. Entonces me voy a acercar. Ufa. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, una vez que tengo este rectángulo, lo voy a transformar en una editable spline. Voy a ir al subobjeto de segmentos y voy a borrar 3 de los segmentos de manera tal de solamente quedarme con una línea vertical. Este va a ser mi path de 9 centímetros. Bueno, entonces ahora lo que tengo que generar es la shape que va a conformar definitivamente el loft. La sección del mango de mi destornillador es muy parecida a una estrella de 6 puntas. Mejor dicho, es una estrella de 6 puntas. Entonces voy a ir al panel de las creaciones, en la categoría de las spline, y voy a elegir el comando star, lo voy a encender, y en principio voy a generar cualquier tipo de estrella. Para eso cliqueo primero, dragueo, suelto el clic, vuelvo a draguear y cliqueo. Voy al panel de las modificaciones y entonces acá tengo los parámetros de la estrella que acabo de conformar. Los parámetros que tengo son el radio 1, que es el radio más grande, o sea las puntas que salen hacia afuera. El radio 2 es el de las puntas, los ángulos internos. Los puntos en la cantidad de vértices o de puntas que va a tener esta estrella. Yo la voy a dejar en 6 porque es lo que necesito. La distorsión lo que hace es retuerce. Yo la voy a dejar en 0 porque no necesito eso. Y el fillet radio lo que hace es redondear las puntas, tanto las de afuera, el radio 1, como las interiores, el radio 2. Entonces, yo tengo como dato que el radio total, el diámetro total del mango de mi destornillador es de 2,2 centímetros. Entonces el radio va a ser de 1,1, el radio 1. Y el radio interior es de 1,6 centímetros, el diámetro, perdón, entonces el radio sería 0,8. Las puntas de mi destornillador están redondeadas, así que yo en principio voy a dejar eso tal como está, o sea, le voy a aplicar una leve redondez. Lo que voy a exagerar es un poquito el radio interior, que se vaya un poquitín más para adentro, y el de afuera un poquitín más hacia afuera. Así se parece más a lo que yo tengo acá a la vista, en el objeto que tengo en la mano. Entonces esta va a ser la shape del mango. Muy bien. Voy a seleccionar el path. Voy a ir a las solapas de las geometrías, en el panel de las creaciones, y voy a buscar objetos de composición, que es el tercer ítem que tengo, desplegando la cortina. Voy a apretar el botón de Loft y, teniendo el path seleccionado, aprieto el botón que dice Get Shape y voy a tocar la Shape. De esta manera se me va a generar entonces el Loft, que le voy a poner de nombre Magma. Bueno, entonces ahora que ya tengo conformado el Loft, vamos a trabajar un poquito con otros parámetros y otras capacidades de modificación que tiene este método de creación, que verdaderamente es muy potente. Vamos a ir a los parámetros de la piel, que algo ya habíamos visto anteriormente. Estando en el panel de las modificaciones, voy a desplegar la cortina que dice Skin Parameters, que son los parámetros de la piel, y vamos a hablar sobre un término que yo había nombrado en el primer tutorial, y en este caso lo vamos a poder ver claramente, que es el capping. El capping son las capas, las tapitas de entrada y de salida. Fíjense que por defecto vienen cliqueadas. Si yo las descliqueo a ambas, lo que hace es me mantiene el loft, digamos el cuerpo, pero es como si fuera un tubo en este caso. Lo que hizo es le quito la tapita de arriba y la tapita de abajo. Yo puedo elegir una de ellas, en este caso la de entrada, la Start, es la de arriba. Fíjense que la pongo y la saco, y
La de abajo va a ser la de salida. Esto para que lo tengan en cuenta, que es una de las posibilidades. Como yo necesito ambas tapitas, las voy a dejar cliqueadas por defecto. Vamos a minimizar entonces el Skin Parameters y vamos a trabajar con la cortina de las deformaciones. Vamos a trabajar con el primer botón, que es el Scale. Para eso lo que voy a hacer es me voy a ir a la vista de front, voy a rotar en Z 90 grados para tenerlo horizontal el loft, que ahí está. Así lo tengo más fácil para explicar lo que les quiero contar. Voy a apagar la grilla con la letra G y lo voy a poner ahí. Así lo tenemos. Bien. Fíjense, aprieto el Scale y me aparece este cuadro flotante. ¿Qué es lo que me muestra? El primer botón que viene encendido, lo que me está diciendo es que va a trabajar simétricamente en los ejes X e Y. Al lado tengo el botón del display del eje X, encendido, vamos a decir está apretado, la línea roja, la línea verde es el display del eje Y, y el siguiente botón trabaja con los dos ejes en simultáneo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo en la perspectiva. Acá lo que vemos es una línea roja con dos vértices, uno al comienzo y otro al final. Esta línea es como si fuera el borde del objeto, como si yo fuera a tornear el objeto desde el borde. En el cuadro de diálogos tenemos un botón que ya viene encendido por defecto, que es el de movimiento de los puntos de control. Viene seteado como para mover en todas direcciones. Si yo mantengo apretado, lo voy a poder restringir las direcciones de manera de movimiento horizontal o de manera de movimiento vertical. Yo lo voy a dejar en este caso en todas direcciones y les voy a mostrar cómo funciona. Voy a elegir uno de los vértices y lo voy a mover. ¿Ven lo que ocurre con el loft? Lo que está haciendo es sacándole punta, vamos a decir. Ven que la línea, al ser oblicua, si yo lo veo en la vista plana, lo que está haciendo es imitar entonces este perfil oblicuo en el contorno del loft. Voy a ir hacia atrás para que quede como vino originalmente y les voy a mostrar qué pasaría si yo desbloqueo entonces el eje X e Y, y en este caso voy a trabajar con solamente el eje rojo, que es el eje X. Lo voy a ver en la perspectiva para que lo veamos más claramente y voy a repetir la operación. ¿Ven lo que hace? Solamente lo achico sobre el eje X, el eje de coordenadas local del objeto. Voy a ir hacia atrás y voy a hacer lo mismo, pero esta vez solamente en el eje Y. Fíjense lo que hace, lo achica en el otro sentido, en el eje Y. Como yo quiero tornear en los dos ejes, la figura que necesito, el modelo que necesito, puedo o bien trabajar con el bloqueo del candado que dice Make Symmetrical, o sea que lo haga simétricamente, o si no, directamente trabajar con el tercer botón, que lo que hace es trabajar en simultáneo con los ejes X e Y. Yo lo que voy a hacer es directamente trabajar con el candado bloqueado. Entonces vamos a ir a la vista de front y les voy a mostrar entonces cómo sería darle forma a este objeto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, teniendo el botón de Scale encendido, lo que voy a hacer es agregar vértices. Esto trabaja muy fácil o muy parecido a los subobjetos de las spline. Fíjense, acá tengo un botoncito, el tercer botón, a partir del botón de movimiento, dice Insert Corner Point. Esto es lo mismo que el comando Refine en el subobjeto de vértices de las spline. Cuando yo lo aprieto, fíjense que el puntero cambia de forma sobre la línea. Lo que me permite es, hago clic, me van a aparecer diferentes vértices. Yo voy a hacer estos así. Fíjense que cuando los hice, también lo que hizo es le generó más cantidad de lados verticales, más subdivisiones en el loft. Una vez que los tengo generados, apago el botón. Esto lo puedo hacer tomando de vuelta la herramienta de movimiento. Y lo que voy a hacer es con un cross de selección, los voy a seleccionar a todos de manera que se me enciendan en blanco y parándome con el botón derecho sobre uno de ellos,
le voy a decir que sean Bezier corner. Esto lo que me habilita es la posibilidad de trabajar con curvas, no solamente con rectas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, un poco a ojo, tenemos que ir observando cómo funciona en este eje, en este cuadro de diálogos y cómo reacciona el objeto. Voy a empezar a modelar lo que yo veo con el objeto que tengo delante mío, cómo modelaría el mango de ese destornillador. Entonces yo lo voy a empezar a hacer para que ustedes lo vean. Si ustedes quisieran ver estos vértices más de cerca, abajo del cuadro de diálogos tienen diferentes opciones de lupa. Acá tenemos una que es con un cross, entonces yo me voy a acercar a esos vértices y voy a empezar a trabajar con uno de ellos. Como tengo el botón del movimiento en todas direcciones, yo puedo hacer que este vértice se mueva en todas direcciones. Fíjense, si yo lo hundo, ahí me aparece el rehundido en el objeto, que es lo que estoy necesitando. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente trabajar a ojo, en principio, para ver cómo va reaccionando este objeto. Tratando de imitar también con los tiradores, la curva, lo que yo voy a necesitar para que entonces el objeto que estoy creando se parezca lo más posible al objeto que tengo en la mano. No es más grave que eso el trabajo que hay que hacer. Entonces, esto sería así, en principio. Vamos a darle un poquito más de curva acá. Vamos a exagerarlo un poquito más. Ahí. Ahí. Entonces ahora voy a ir hacia el final, o puedo con la lupa alejarme. Y voy a tomar el vértice de la punta, lo voy a bajar con la herramienta vertical, solo de movimiento vertical, casi hasta abajo de todo. Voy a volver a seleccionar la herramienta de movimiento libre, me voy a acercar a estos dos vértices y voy a trabajar la redondez de esa curva, para que el borde del mango se vea bonito, o se vea parecido a lo que yo tengo acá. Fíjense cómo se ve en la vista de front. Ahora lo voy a ver en la perspectiva. Qué fácil, qué sencillo. Yo modelé, vamos a poner los bordes también, la malla de alambre. De qué forma tan sencilla yo modelé el mango de este destornillador. Entonces apago el botón de Scale. Y lo que voy a hacer, en principio, como veo que tiene, apretando F4 veo que tiene mucha cantidad de lados, lo que voy a hacer es quitarle en los pasos del path que tenga menos cantidad, para que no sea tan pesado el objeto. Con 2, 3 ya estaría bien. Entonces de esta manera yo ya tengo conformado, en principio, el mango del destornillador. ¿Cómo vamos a hacer el destornillador propiamente dicho? Vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a hacer un path, que va a ser el largo, y un loft, que va a ser una shape, que va a ser la sección de la punta del destornillador. Acá me está diciendo que mide 9,5 y tiene un diámetro de, estoy midiendo, de 5 milímetros. Entonces voy a repetir la operación. Voy a hacer un rectángulo en principio que tenga 9,5. El espesor no me interesa. Lo voy a transformar en una editable spline. Voy a ingresar al subobjeto de los segmentos y voy a borrar 3 de los segmentos de manera de quedarme solamente con uno de ellos. Y este va a ser el path de la punta. La shape es un cilindro, es un círculo, pues yo necesito que me dé un cilindro. Entonces voy a hacer el círculo de 0,25 para que me dé 0,5 en el total. Entonces esta va a ser la shape de la punta.
Entonces ahora voy a repetir la operación de creación, voy a seleccionar el path, voy a ir al loft, get shape, tomo la shape y a este loft le voy a poner punta. Lo que voy a hacer ahora es lo voy a alinear entonces con respecto al mango. Lo voy a alinear el centro de Z, aplicar para que en la profundidad me quede bien, el centro de Z, perdón, aplicar, centro de Y, aplicar, y en X le voy a decir que sea el máximo de el mínimo. Máximo de mínimo en X. Entonces ahí ya tengo la punta perfectamente alineada. Como este es un destornillador plano, perdón, lo que necesito es trabajar otra vez con las deformaciones, de manera tal que la punta se vea achatada en uno de sus lados. Entonces voy a venir al cuadro de Scale, a la deformación de Scale, la voy a apretar, pero esta vez solamente voy a trabajar en uno de los ejes. Como es un destornillador plano, necesito que se me aplane solamente en uno de los ejes, que es indistinto si es el eje X o el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a insertar un vértice a determinada distancia de la punta, después veré si lo necesito correr o no, me voy a acercar, y ahora lo que voy a hacer es aplanarlo. Entonces para eso me voy a ir a la perspectiva para ver primero en qué vista estoy trabajando. Voy a tomar el vértice de la punta y lo voy a empezar a aplanar. Ahí. Entonces me voy a acercar acá. ¿Ven? Ahí se aplanó. Ahí se empieza a aplanar el vértice. ¿Ok? Entonces para exagerar un poquito más el aplanamiento, tendría que ir exactamente casi hasta que se transforme en una línea recta, ¿no? Esta elipse debería prácticamente no existir, tendría que estar bien recta. Ahí. Perfecto. Entonces vamos a ponerle otro color para que se vea más bonito, con un color medio blanco. Ahí. Entonces de esta manera, muy simple, muy sencilla, podríamos decir que tenemos modelado entonces ya un destornillador, simplemente trabajando con la herramienta de creación loft y aplicando la deformación de Scale. Lo que estoy viendo que vamos a trabajar en el otro eje para darle un poquito más de credibilidad a este objeto. Fíjense lo que voy a hacer. Yo trabajé en el eje X. En el eje Y lo que voy a hacer es voy a insertar otro vértice y voy a levantarlo un poquito de manera tal que se me va a ensanchar. Yo esto lo voy a ver mejor en la planta, tal vez, lo que estoy haciendo. Fíjense, lo voy a hacer de manera burda para que se vea. Lo que estoy haciendo es buscando que el cilindro este se ensanche y se achique en la punta, que es algo que relativamente está pasando en mi objeto real. Voy a agregar un vértice más acá, de manera tal que yo pueda manejar mejor el modelado. Eso. Entonces vamos a verlo en la perspectiva. Fíjense lo que ocurrió. En el eje Y lo que está ocurriendo, entonces estoy ensanchando con un poquito más la pala, vamos a decir, del destornillador. Eso le puede dar un poquito más de credibilidad al objeto que estoy haciendo, exagerándolo un poquito más. Entonces ahora sí, daríamos por terminado el ejercicio, trabajando entonces de una manera muy sencilla con la creación del loft y aplicando el comando scale de las deformaciones. Eso es todo.